Por regla general, realizar modificaciones en cámara, en cualquier cámara de captación digital actual, tanto del color como del contraste, en un rodaje suele ser una mala idea. En su día, cuando surgieron las primeras cámaras de captación digital, era la única manera de lograr una imagen medianamente aceptable al final, pero a día de hoy esto no solo no resulta necesario, porque en postproducción realmente podemos llevar esto muchísimo más lejos y de una manera mucho más precisa, exacta, con una gradación mejor, etcétera, etcétera, sino que además puede ser muy contraproducente, porque no podemos toquetear esos ajustes luego a posteriori. Esto es especialmente grave en aquellas cámaras que internamente graban en RGB, es decir, que no lo hacen en archivos RAW. Cuando no estamos realizando una grabación en RAW, que sí que nos va a permitir mucho más juego, hay que tener mucho cuidado con las manipulaciones que hacemos en cámara, ya digo, del color y del contraste. Dado que realmente hay muy pocos ajustes que podamos hacer en cámara que no puedan ser más precisos y mucho más sutiles en el proceso de postproducción, lo único de lo que nos deberíamos asegurar es de haber hecho un buen balance de blancos y de negros en la cámara. Esto es determinante por varios motivos, incluso en las cámaras que son capaces de grabar en RAW. ¿Por qué? Bueno, pues porque no en todas las cámaras el proceso de bayerizado se realiza a posteriori, es decir, hay veces que hay un ligero debayerizado antes de que salga la información al soporte de almacenamiento, aunque esa información esté en RAW. En este caso, normalmente solemos decir que en lugar de ser información en crudo, está un poquito precocinada. Pero bueno, lo más importante de todo es que, sobre todo en el futuro, cuando se empiece a trabajar bastante más en HDR, es esencial que el balance de blanco sea muy preciso, y hay cámaras, y pasa incluso con fabricantes muy importantes y de muy alta calidad, en las cuales efectivamente el balance de blancos o la información de la temperatura de color es un metadato, un archivo que va asociado a los metadatos y que se puede modificar a posteriori, pero el punto blanco a partir del cual se mide esa temperatura no se modifica, con lo cual realmente no haber hecho un balance de blancos previo puede terminar afectando a la imagen final si trabajamos en HDR por este motivo. Así que no nos cuesta nada asegurarnos de que tenemos los valores correctos. Si estamos trabajando obviamente con presets y fuentes de iluminación en las que controlamos la temperatura perfectamente, pues puede que no sea necesario si solo es eso, pero si hay una combinación, una mezcla, queremos conseguir nosotros un efecto determinado, es esencial que juguemos con la temperatura de color y que podamos hacer un balance cuando sea necesario. No solo de blanco, sino también por motivos diferentes que también explicaremos, y todavía más importante, un balance de negros. Es muy importante que en los pocos casos en los cuales sea necesario, por el motivo que se nos ocurra, modificar temas de color o de contraste en cámara, se haga siempre en colaboración estrecha con el equipo de postproducción. Son nuestros amigos. No están ahí para quitarnos el control de la imagen, ni ninguna de estas conspiranoias que a veces se nos meten en la cabeza. Así que tiene que haber una comunicación constante, una transparencia constante, y siempre van a ayudar a que el resultado sea lo más fluido y lo mejor posible, porque ellos también están intentando que el producto final sea el mejor. Ahora bien, en cualquier caso, si vamos a combinar diferentes temperaturas de color en el set, porque muchas veces es necesario, hay que tener en cuenta que lo principal es la historia que queremos contar. Si uno está contando una trama histórica y de repente los personajes que se iluminan normalmente con velas porque es el siglo XVII aparecen iluminados con luz blanca, bueno, pues evidentemente el espectador no necesariamente va a saber por qué, pero va a notar que la imagen es artificiosa. Ocurre también muchas veces que vemos a personajes en series, por ejemplo, que son también históricas, en una época en la que lo que se está contando no habían luces blancas, eran todo iluminación con tungsteno y no hay ninguna dominante, todo está súper neutro. Y hombre, esto canta, da una sensación ligeramente electrónica que no se asocia exactamente con la época, y además suele ir acompañado de esta luz de contra especialmente extraña, porque la gente no nace con una luz de contra detrás de ellos todo el tiempo. Una cosa es que estén contando tutoriales idiotas por internet y demás, y otra cosa es que vayan por la vida con una luz todo el tiempo detrás de ellos, y esto pasa en muchas situaciones. Sobre todo, no voy a mencionar el qué, pero vamos a decir que hay, por ejemplo, en España, cierta productora que hace series que consideran de
lo que ellos llaman una imagen de prestigio, que está basado en ciertas series que se hacían hace años en el Reino Unido, y en estas series la imagen es preciosa, pristina, los profesionales que trabajan en ella son buenísimos, pero se establece un carácter específico de la fotografía que es increíblemente artificial, porque todo el mundo tiene contraste todo el tiempo y todo el mundo va con luz blanca a todos lados en los años 50, 60, 70, cuando quiera que transcurran y en cualquier tipo de circunstancia, de situación. Así que evitemos esto porque ya digo, da igual quién sea el espectador y que no tenga ni idea de lo que es la temperatura de color, lo único que vas a ver es que esto resulta falso. Así que hay que tener mucho cuidado. Lo que tampoco puede ser posible es que combinemos una variedad de temperaturas de color loquísima entre toma y toma, sobre todo si estamos trabajando en exteriores, así que hay que tener mucho cuidado con la unidad de acción también en la luz. Incluso ante la misma situación y más o menos la misma época, podemos, según la narración que queremos contar o según la intención creativa del director, variar completamente el look de la imagen. Por poner un ejemplo, es paradigmático el uso que se hizo de las velas que hizo John Alcott en una de las mejores películas, si no la mejor, de Stanley Kubrick, que es Barry Lyndon. Se usaban velas de triple mecha, se tuvo que utilizar además en aquel momento película de alta velocidad, ópticas muy luminosas, y conseguir con ello un aspecto absoluto y completamente pictórico. Esta era la intención de Kubrick y esta era la intención del director. No importaba que la imagen tuviera mucho más grano, como consecuencia de esta alta sensibilidad de la película, y que no fuera tan nítida y que las velas no tuvieran una imagen por sí, la llama no tuviera una imagen nítida, porque tenían triple mecha y eso combinado con la sensibilidad de la película hacía que fueran bastante difusas. Todo ello contribuía a ese aspecto pictórico que buscaba la película, por eso también los actores en muchas ocasiones son como tablas vivientes, es decir, se muestran hieráticos en la imagen, en particular la protagonista. Pues bien, esta es una intención particular para la cual esto venía muy bien. Pero si lo comparamos con el trabajo de Gavin Finney, excelentísimo trabajo de Gavin Finney en la serie Wolf Hall, de 2015 y que tenéis aquí en la imagen, podemos ver que aquí se trata de todo lo contrario. Evidentemente las cámaras no son las mismas, la sensibilidad no es la misma y se pudo trabajar con velas de mecha única y tener una imagen pristina, cristalina, a pesar de que toda la iluminación se estaba haciendo también exclusivamente con velas. Sí, han pasado muchos años y se puede permitir hacer eso, pero también la intención del director y la intención creativa de lo que se iba a contar es completamente distinta. En ambos casos se han utilizado velas, pero con una intención diferente. Los dos casos son legítimos y son válidos porque han servido para avanzar en la historia que quería contar el director y es lo único que importa. Otra situación potencialmente problemática es cuando rodamos en esto que se llama la hora mágica en exteriores. La hora mágica que en realidad dura 20-25 minutos, a veces un cuarto de hora. Cuando el sol está muy bajo, está a punto de ocultarse y estamos realmente utilizando y apenas compensando un poquito esta luz del sol. Pues bien, hay que tener mucho cuidado porque ahí la temperatura de color cambia rapidísimamente y entre un plano y un contraplano puede haber unas diferencias que destruyan toda la coherencia de la secuencia si no estamos haciendo multicámara y rodando simultáneamente estos dos ejemplos, así que es crítico que tengamos muy presente la temperatura de color en estos casos. En caso de duda, quizá lo más aconsejable, aunque puede que no sea lo más creativo, es intentar buscar un look lo más neutro posible, siempre respetando la verdadera temperatura de las fuentes que están en plano, y optar porque luego se adopte una temperatura diferente o se adopte un etalonaje distinto en el proceso de postproducción. Pero no meternos en camisas de 11 varas si no tenemos claro lo que queremos. Si lo tenemos, ¿por qué no? Terminemos la imagen lo más posible en cámara, no hay ningún problema. Insisto, siempre y cuando no estemos afectando a controles y a modificaciones de señal que podrían modificarse con mucho menos problema, sin añadir ruido y sin añadir artefactos en postproducción. Los pasos para el procedimiento estandarizado para realizar un balance de blancos son los siguientes. Primero hay que fijar la ganancia de la cámara a 0 decibelios o a 0 dB. Las cámaras actuales, en 99% de los casos, nos permiten cambiar los valores de ganancia de la señal de decibelios a ISO, y la mayoría de nosotros utilizamos estos valores de ISO porque estamos más acostumbrados a ellos. Pero en todos los casos, ya digo, o en la mayoría de los casos, las cámaras de cine decentes te permiten ver exactamente cuál es la ganancia electrónica que hay detrás de ese dato. Entonces lo importante es cambiar a decibelios y poner el valor que quiera que sea, se corresponde con un ISO concreto, que sea 0 dB o 0 decibelios.
cuidado con esto, hablo de ganancia cero, no hablo del ISO base, que es el ISO que recomiendan los fabricantes. Un fabricante recomienda un ISO que no necesariamente es lo que llamamos el ISO nativo, o no necesariamente es el nivel de ganancia cero. Ese ISO base que recomiendan los fabricantes es aquel que nos permite un número más o menos equilibrado de stops de sobreexposición y de subexposición a partir del gris neutro que determina ese fabricante en la curva logarítmica concreta que vamos a utilizar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que muchas veces el ISO base tiene a lo mejor una ganancia de 2,5 decibelios, es decir, no es el 0 decibelios. Está bien que utilicemos ese ISO base porque si estamos trabajando con esa curva logarítmica sí que vamos a poder tener una imagen más equilibrada siempre que busquemos eso. También podemos exponer para las altas o bajas luces a nuestra conveniencia, pero ese ISO base es el punto de partida ahí, y sin embargo, para hacer razonablemente el balance de blanco, siendo muy estrictos, hay que ponerse en 0 dB, que insisto, no necesariamente, de hecho casi nunca, los 0 dB corresponden al ISO base, pero es fácil, se mete uno en el menú, cambia el valor, busca 0 dB y ya está. Entonces lo primero que hay que hacer es eso, poner la cámara a 0 dB. En segundo lugar, hay que comprobar que cualquier filtro adecuado para la temperatura que nosotros queremos obtener en la escena está colocado sobre las fuentes de iluminación que lo necesiten. Hay que emplear una carta de blanco calibrado o de gris neutro. Normalmente tenéis cartas que por un extremo son el blanco calibrado y por el otro lado el gris neutro, que te dan también te dan la base, pero un poquito más cálida. Bueno, están calibradas al 18%, que es lo habitual. Y aquí me voy a poner serio. Y que quede claro esto. Nunca, nunca, nunca hay que usar un folio blanco para hacer el balance. Los fabricantes de folios no llegan a los árboles, extraen la resina y directamente es blanca y maravillosa. Hay una gran cantidad de componentes químicos que se utilizan para blanquear los folios y suelen tener una dominante ultravioleta muy pronunciada. En general, cualquier ocasión en la que uséis un folio blanco va a terminar dando una imagen con una dominante espantosamente cian o en cualquier caso azul, ¿vale? Así que mucho cuidado con esto, porque a salvo que queréis contar la historia de los pitufos o la octava o la novena o la 15ª parte de Avatar, cuando James Cameron decida terminar de hacer masturbaciones mentales, pues podéis usar un folio. Mientras tanto, por favor, utilizad un blanco calibrado. Hay que ocupar la mayor parte posible del centro de la imagen con la carta de blanco estandarizada y procurar que no haya en el encuadre ningún otro valor de blanco, ningún otro elemento blanco que pueda llegar a hacer confundir a la cámara a la hora de hacer el balance con el blanco calibrado que tenemos en esa parte. Hay que ocupar la mayor parte posible del centro de la imagen con la carta y asegurarse de que no hay ningún otro elemento dentro del encuadre que contenga un blanco que pueda hacer confundir a la cámara a la hora de hacer el balance.